Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí hoy reunidos, estamos con Juan Carlos Lagos Moncada, estamos con José Ignacio Molina y nos encontramos también con la señorita Rosa Ramírez, ¿cierto? Que nos convoca hoy en este debate en el que vamos a estar conversando, vamos a estar hablando, discutiendo distintas posturas. Y específicamente vamos a hablar de un tema bastante controversial, pero bastante presente, ¿sí? Y quisiera compartir esta primera imagen para adentrarnos ya en lo que es una portada, ¿cierto? De un diario, el 3 de diciembre de 2019. Nos estamos adentrando en la historia ya, en la memoria, ¿cierto? Hoy nos encontramos en otro contexto. Estamos al año 2022, en octubre, pero esto nos da luces de que la historia muchas veces va cumpliendo ciclos, a veces se van repitiendo aquellos ciclos. Y aquí en esta portada, el diario La Tercera, la que declara que el caos que marcó el Consejo Municipal de Providencia, donde se busca rebautizar la Plaza Baquedano por Plaza de la Dignidad, ¿cierto? Podemos ver en esta pantalla esta imagen, eh, a la cual puede parecer controversial, a algunos puede parecerle de buena o mala manera, una manifestación ciudadana, ¿verdad? En donde hay un encuentro de identidades distintas, donde hay una comunidad que se apropia de un territorio, en este caso de un espacio público, que es la Plaza Baquedano, pero durante 93 años desde su instalación, con el general que pueden, casi que no se ve, militar, ¿cierto? Es del siglo XIX, hablemoslo mejor así. eh, Se ha llamado Plaza Italia y no se ha podido, aunque se haya hecho o intento de rebautizo de Miguel Baquedano, de Manuel Baquedano, perdón, esta estatua como símbolo, ¿cierto?, de nuestra historia, como símbolo de personaje militar que participó en la Guerra del Pacífico, ¿no es verdad? Que fue instalado por alrededor de 1928, contexto histórico en el que, bueno, Chile venía saliendo, ¿verdad?, de una guerra, ¿verdad?, en donde estábamos bajo un régimen parlamentarista en el cual este tiene su fin por alrededor de 1925 con la presidencia de Arturo Alessandri, en donde la constitución que logra llevarse a cabo en un proceso también histórico, logra traer nuevas reformas eh, que logran construir un poco lo que se estaba solicitando en aquellos tiempos, eh, para evitar lo que hoy estamos viendo en esta imagen, ¿no? Un estallido social donde veníamos de un régimen parlamentario que tenía el control, en donde teníamos modificaciones o se estaban tratando de generar modificaciones institucionales. eh, y hoy en día nos encontramos en algo muy parecido, por lo tanto aparece esta memoria, ¿verdad? Eh, y más bien, más específico aún todavía, es un caso que nos trae Rafael Sagredo, que es profesor, historiador, editor, académico e investigador chileno, el cual trae que Baquedano nunca se ganó la Plaza Italia, ¿sí? Él escribe este artículo en donde nosotros podemos ver que este símbolo donde se congregan, ¿cierto? En un estallido social, las nuevas reformas que está solicitando el país, algunos dirán un grupo del país, la mayoría, en donde tenemos un encontrón, tenemos un paradigma en el que este monumento como símbolo de esta representación existente sobre una realidad social y política actual.
que algunos van hacia la claudicación del Estado ante la violencia, ¿no? Y otros van por la provocación como símbolo de abuso de poder, ¿no? De este militar que en este estado del siglo XIX, donde aún se trataba de cohesionar bajo estos símbolos un régimen parlamentario, pero que ya no era sostenido en el tiempo. Por lo tanto, esta Plaza Baquedano, que nunca logró mantener ese nombre, hoy, en el año 2022, nos hace llevar a una pregunta. Vamos a partir con aquella que nos dice lo siguiente: ¿de qué manera la sociedad manifiesta el uso del espacio público y cómo ha cambiado el uso del espacio público hoy en día, ¿no? Si alguien pudiera dar su punto de vista. Juan Carlos Lagos. Bueno, como en esta ocasión, como, bueno, saludar a todos los presentes, ¿cierto? Eh, como defensor de la instalación de la idea de este monumento de Baquedano, eh, ¿cómo responder esta pregunta que nos hace Jaime sobre el uso del espacio público y ejemplificarlo con el monumento de Baquedano? O sea, a ver, si bien Sagredo dice que sacar esta estatua, ¿cierto? Significa la claudicación ante la violencia, es decir, rendirse ante la violencia de la protesta. eh, Hay que entender que esto tiene una razón más allá de que sea una decisión institucional. El uso del espacio público tiene diferentes usos, un mismo espacio público. Es decir, aquí a donde se situaba el monumento de Baquedano, nunca se intentó sacar antes cuando, por ejemplo, el uso era la celebración. Dígase en la Copa América 2015, Copa América 2016. También pueden haber actos de conmemoración, pueden haber actos de expresiones artísticas, pueden haber encuentros culturales, de diferentes grupos de la sociedad, tanto territoriales como grupos organizados con algún fin en particular. También instituciones, desde el municipio, desde el Ministerio de la Cultura y la Arte y el Patrimonio, etcétera. La idea en sí es que ninguno de estos usos prevalezca por sobre otro. Y claudicar ante la violencia, sacar este monumento de Baquedano, significa precisamente prevalecer un uso por sobre otro. El uso de un grupo, que es vandalizar esta estatua, ¿cierto? Hace prevalecer este uso particular por los usos que otros grupos de la misma comunidad, de la misma comuna o de la comuna aledaña de Santiago Centro, ¿cierto?, pudieran hacer en este espacio. Entonces creo que lo importante es entender que hay diferentes usos en un mismo espacio público, según un contexto, según una finalidad, pero que lo importante sería no validar la vandalización del espacio público, porque en definitiva es el espacio de todos y todas. Es esta nueva representación, ¿no? Que son los espacios públicos, y es como la sociedad va hablando de cómo se va identificando en estos espacios. Ahí me gustaría como llevar o llegar un poco hacia los conceptos de los imaginarios sociales, ¿no? Que es como lo que se está dando hoy en día. Si bien, por ejemplo, Castoriadis, Vasco y Durán Mafezoli declaran que el concepto, por ejemplo, de imaginario constituye una categoría clave en la interpretación de la comunicación en la sociedad moderna como producto, ¿no? De las creencias y las imágenes colectivas que se van co-creando, ¿no? En este espacio, en nuestro espacio público sobre todo, y donde lo deseable, lo imaginable y lo pensable que tiene la sociedad actual va encontrando definición en esta comunicación pública, ¿no? En este decretar, en este salir, manifestar, por lo cual esto al final se va convirtiendo en un espacio de construcción de identidades colectivas, de la manera en que se va viendo, se va imaginando y se va pensando de cierta manera y se ve en estos espacios públicos, ¿no? Y al final estas perspectivas van permitiendo entender las cuestiones de cómo la cultura, desde la reflexión de la identidad,
nos va llevando a la reflexión sobre cuánta diversidad hoy estamos teniendo, ¿no? Eh, de ahí me gustaría adentrarme ya en la siguiente pregunta, que vendría como a cómo nos estamos identificando hoy con el paisaje cultural y el uso del espacio público, ¿no? Con respecto a estos monumentos históricos que están instalados, algunos desde, ¿no? Como pasa con Baquedano, desde hace 93 años. Eh, y ahí me gustaría, Rosa Ramírez, si nos pudiera compartir un poco sobre esta identificación del paisaje cultural con respecto a los monumentos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo para responder a la pregunta que hace Jaime, voy a ir hacia los conceptos que entendemos por espacio público y el paisaje cultural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de paisaje cultural? Este concepto nace en una convención sobre el patrimonio mundial en 1972 y ellos definieron como el paisaje cultural el que representa la obra combinada de la naturaleza y del hombre que quedó definida en el artículo número 1 de esta convención. Eh, Porque por lo que el denominado paisaje cultural obviamente tiene mucha relevancia para nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro entorno cuando salimos a la calle, está presente en todos nuestros territorios y es parte de nuestra forma de vivir y de habitar en los lugares, en los diferentes lugares de nuestro país, de relacionarnos en sociedad. Es una expresión también. También por otra parte, también, como lo positivo también puede transformarse en un tema controversial como en este momento, y sobre todo en las grandes ciudades, como lo que le pasa en Santiago, debido al crecimiento demográfico de las ciudades, por lo cual cada vez estos espacios públicos se van reduciendo y van quedando cada vez menos. Nos van quedando menos lugares en que podríamos denominar como paisaje cultural que son de uso público. Por eso nos planteamos cómo nos relacionamos, cómo nos apropiamos de estos espacios, en la forma práctica que es hacer uso de ellos. No nos cuestionamos si es, qué es lo que es un espacio público, si es de uso público. Sabemos que si vemos una plaza, vamos y nos sentamos y ocupamos ese banco de la plaza, y no siempre nos estamos cuestionando sobre estas temáticas, sobre el uso, si es uso público o no. Una plaza es de uso público y nacemos con ese concepto y así lo asimilamos. Pero el uso del espacio público es algo también que va cambiando y se va moviendo con la sociedad, con los cambios, con los fenómenos sociales, como lo hemos podido ver en muchas ocasiones. Y esto también es determinante porque va cambiando y va cambiando la forma de mirar estos espacios. Y, por ejemplo, sucede en las grandes ciudades con el fenómeno de las migraciones. Cuando en Santiago han llegado olas de migrantes y llegan a ocupar un espacio público, que son las zonas verdes, que antes la gente donde se iba, se sentaba, ocupaba ese espacio, ahora esos espacios están habitados por carpas, que son de los migrantes, y como el parque forestal, la ribera del río Mapocho, las plazas, los parques, son ocupados por estas carpas y ahora las carpas son parte del paisaje natural de las ciudades. Entonces deja de existir el uso del espacio público tal como lo conocemos y cambia. Pero ¿quién determina si sigue siendo público? Si alguien puso una carpa y cómo vamos a actuar en ese caso. Podríamos denominarle que es una apropiación del espacio público, o en otros lugares también se les llaman tomas. Bueno, esto sería como la forma negativa de apropiación del espacio, y para otros no, porque para otros es una oportunidad de ocupar ese lugar.
Entonces, según mi perspectiva, el uso del espacio público cambia con los fenómenos sociales. Va cambiando y se sobrepone los fenómenos sociales ante lo normativo o ante las políticas públicas o culturales que existan sobre los lugares. Por lo cual debería el Estado, ¿cuál sería el rol del Estado? Adoptar nuevas políticas, ir cambiando según va cambiando la sociedad. Esa es una interrogante que podremos conversarla más adelante. Muchas gracias, Jaime. Deja una muy buena interrogante, ¿no? Como de qué manera vamos, entre más diversidad vamos teniendo, qué medidas se van tomando, ¿no? Se va adelantando Rosa Ramírez, pero antes queremos escuchar ahí a, a José Ignacio Molina, de este lugar en que nos situamos hoy, como del paisaje cultural, sobre el uso del espacio y con esta memoria que se encuentra, ¿no? Simbolizada en estos espacios, en este uso de espacio público. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes, Juan Carlos, Rosa. Claro, a mí me gustaría comenzar con una hipótesis que presenta Fernando Carrión, en donde él menciona y dice que el espacio público es más bien una relación y no un espacio, ya que esto lo conforma en el sentido de que identifica tres mecanismos de reconocimiento para poder definir lo que es el espacio público, en el que primero encontramos, por ejemplo, el urbanismo, que tiene que ver con el diseño de ciudades y de estos espacios físicos para destinar un uso colectivo. Está el ámbito jurídico, que va a determinar si es uso de espacio ya sea de propiedad privada o de espacios públicos. Y ya también sería el tercer tópico, que tiene que ver más que ver con lo filosófico, que va a concentrar ciertos espacios de libertad por parte del individuo, en el que se suma a un colectivo y va a hacer uso de este espacio público y lo va a hacer propio. Entonces ahí es donde entra en valor esta percepción que se va generando por parte del colectivo o del grupo de la gente, que para mí en este caso muy puntual como del origen de la Plaza Baquedano, queda en evidencia que es más bien un intento por la autoridad de ese entonces, a través del presidente Ibáñez, de marcar un hito que buscaba posicionar, ¿cierto? Y reflejar cosas que tenían que ver más con el ejército y su victoria reciente sobre la guerra del Pacífico, digamos, pero que a lo largo de los años, desde su origen, nunca fue tomado con estos tintes por parte de la comunidad, y cabe de identificarse ya sea por el nombre que tiene la plaza a nivel como colectivo versus el nombre oficial. Y aquí para mí es un esfuerzo, en este caso del Estado y del gobierno, de preservar una memoria hegemónica por sobre lo colectivo, y la verdad es que el colectivo presenta otro antecedente y decide nombrar esta plaza como Plaza Italia y no Plaza Baquedano, que es como el foco del delito que se buscaba en ese entonces representar. Y además me gustaría agregar, en función de lo que significa el paisaje cultural, que la NPS, que es el National Park Service, que es una de las organizaciones que mayor ha desarrollado el trabajo de preservar y posicionar hitos históricos en Estados Unidos y en el mundo, en el que define también al paisaje cultural como un área geográfica asociada con un evento, actividad o personaje histórico, y que exhibe otros valores culturales o estéticos que van a establecer, ¿cierto?, diferentes antecedentes que van a reconocer o no en esta sociedad algunos aspectos de su identidad. Entonces a mí me parece relevante de que desde un origen y desde un inicio de esta implementación de monumentos, la sociedad no lo haya reconocido como tal con el hito que se estaba buscando posicionar. Entonces ahí es donde igual como que extiendo o vuelvo a estirar un poco la interrogante que plantea Rosa en cuándo eh, es o no identificado o reconocido, en este caso por la sociedad, el hito que se está buscando posicionar. Muchas gracias,
Rosa y José, por dejarnos esta gran inquietud, ¿no? Que nos atañe un poco como sociedad, sobre todo, sobre una sociedad en constante transformación, ¿no? En este siglo, ya que nos encontramos bajo un modelo que sigue estando, ¿no? Durante un par de años, con una constitución que aún se mantiene, ¿no? Y que si nos vamos hacia esa historia, ¿no? En donde en el año por ahí del 1925, ¿no? Se aprueba esta constitución que requería cambios en las reformas nuevas que se estaban dando institucionalmente. Se encontró una manera, ¿no? Aunque se tuvo que pasar por varios como pasa, o sea, veníamos saliendo de una guerra civil en 1891, ¿no? Con la muerte del presidente en ese tiempo, José Manuel Balmaceda. Y luego este régimen parlamentario que comienza a tomar fuerza, ¿cierto? Donde la oligarquía está como mandato, ¿cierto? Y el Estado está un poco más bajo en cuanto a proponer políticas, a intentar sobrellevar transformaciones o promulgar primeras leyes sociales en la historia, ¿no? Y como consecuencia comienzan a suceder varias intervenciones militares, sobre todo como la famosa el ruido de sable, ¿no? Que obliga en algún momento al Congreso a aprobar un paquete, digámoslo, de leyes sociales que ya estaban pendientes hace tiempo en el Congreso. Que ahí es donde se logra como evidenciar estas medidas, ¿no? Y ahí quiero ir hacia esa pregunta, o sea, ¿qué medidas, ¿no? En estos tiempos o qué políticas se podría implementar para estos casos, ¿no? En donde ya esta memoria que está inserta en el paisaje cultural como simbolismo que representaban, ¿cierto? En ciertos tiempos no la figura militar, sino que valores que en esos tiempos estaban cohesionando con un Chile que venía pidiendo cambios, pero que no necesariamente se sentía representado por esta, y hoy en día tampoco, ya que no ha logrado mantener esa identidad durante 93 años, digámoslo. Eh, entonces dejo ahí la pregunta, no sé si Rosa quizás pudiera darme Sí, una luz. bueno, yo para contestar esta pregunta también me gustaría citar a García Canclini, que nos propone qué son las políticas culturales. Y él dice que es el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, por instituciones civiles o grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico y satisfacer las necesidades culturales y obtener un consenso para un tipo de orden o transformación social. Lo que ya habíamos comentado, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del Estado en las políticas culturales? Bueno, a mí me tocó leer el texto sobre que plantea el Observatorio Vasco de Cultura y en ello plantea modelos para establecer políticas culturales. Y en este texto propone el modelo basado en 4 dimensiones de las políticas y donde se puede analizar los contenidos de las políticas, que se refiere a qué es lo que se quiere hacer y las decisiones que deberíamos tomar para contar con buenas políticas públicas. Otra dimensión es acerca de los valores que promueven estas políticas. Es importante reconocer qué valores queremos establecer cuando nos toque en el momento de crear estas políticas, y también habría que pensar los valores que queremos transmitir a la sociedad y que queden establecidos dentro de este manual o instructivo. Una dimensión también es la forma de organización pública de la cultura,
y en cómo se relaciona con las otras instituciones, porque las políticas públicas no se hacen solo un organismo y desde ese organismo se dictamina todo, no está todo dicho, sino que para que realmente sea exitoso, en este texto nos dice y nos instruye a que debemos vincularnos con otros entes, ya sean instituciones, sociedad, diferentes tipos de organizaciones. Y finalmente una dimensión que es bastante importante porque nos habla sobre los tipos de herramientas para construir buenas políticas culturales. Y dentro de esas herramientas también nombra el tipo de financiamiento que vamos a conseguir, de dónde lo vamos a obtener, quién, quién va a financiar, si solamente es el rol del Estado financiar las políticas culturales o también pueden intervenir los privados, y si los privados intervienen, ¿con qué intención lo hacen? Porque también podría ser un doble discurso, como vemos hoy en día, en las fundaciones a veces hacen fundaciones solamente para evitar los impuestos, entonces yo creo que son herramientas que hay que tener en consideración, que son muy valiosas porque nos dan estos puntos que hay que tener en consideración y verlos de diferentes ámbitos. Por eso rescato este modelo para crear políticas públicas en cultura. Me parece que es un aporte y que nos entrega estas 4 dimensiones desde la cual analizar la mejor forma de hacer políticas públicas en nuestro país y, y establecer unos parámetros mínimos desde donde queremos partir, considerando diversas perspectivas y, y finalmente, si es necesario contar con políticas públicas que sean buenas, porque con malas políticas públicas es un fracaso en todo lo que pudiéramos emprender, y, independiente de los recursos económicos que podríamos tener. Esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Rosa, por abrirnos esta conflictiva, ¿no? Como relación de las políticas públicas y cómo la institucionalidad o instituciones se hacen cargo un poco de este lugar en el que va la sociedad exigiendo en estos espacios, en estos paisajes llenos de simbolismo. Me gustaría también hablar con José de su eh, Sí, Jaime, mira, me gustaría mencionar dos cosas. Lo primero, con respecto al texto de Eduardo Nibón y Delia Sánchez, que tiene por nombre La gestión cultural y las políticas culturales, que bueno, más allá de todo lo que mencionan los autores en este artículo, hay una cosa que me llama mucho la atención, es que ellos hacen la diferencia entre cultura y administración como dos conceptos totalmente opuestos, ya, ya que por un lado la cultura presenta la libertad en su total expresión y que tiene que ver con la observación de un ente observador de la cultura y que va en una búsqueda de algo que no tiene límites versus la administración, que es todo lo contrario, que busca cuantizar, administrar y como, eh, como entregar en partes iguales en función de un objetivo, y que es justamente limitar un poco el uso de los recursos, pero que en su combinación son indispensables, ya que sin una buena administración es muy difícil que se gestione la cultura y que se generen estos hitos. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta al momento de generar una política que busque ciertos efectos hoy pertinentes para la comunidad. Y en relación a eso me gustaría mencionar también, en relación a lo que dice Leonel Pérez y Claudia Parra, en que ellos mencionan lo que significa el concepto de parque patrimonial y lo definen como un lugar o territorio donde se privilegia el esparcimiento
o que se concentra la gestión del tiempo libre, donde residentes y visitantes tienden a encontrar recursos, ya sea en edificios o eventos comunes, que son culturalmente significativos, en un equilibrio con los recursos naturales. Entonces acá es importante tomar en cuenta que es necesario generar ciertas políticas y acciones que tomen y reconozcan estos paisajes culturales que son característicos para la comunidad y se transformen en un parque patrimonial, ya que en esta instancia se van a desmarcar de otras opciones lúdicas, por ejemplo, parques temáticos o de preservación netamente medioambiental, como son los parques naturales o parques nacionales de carácter natural, y que en este caso ofrecen directamente algo que va ligado a generar o a contribuir la identidad cultural del territorio. Y acá es donde es indispensable tomar estas políticas y acciones en que vayan en coherencia con lo que actualmente se va identificando como grupo hacia, en este caso, la Plaza Baquedano. Por lo tanto, a mi parecer, hay dos acciones que tienen que ver, por un lado, con la plaza, en transformarse en un parque patrimonial que vaya generando estos hitos y antecedentes históricos, y por otro lado, que se tomen medidas con respecto al monumento, ya que indudablemente representa y tiene valor para algún sector de la comunidad chilena, en este caso más ligado al ejército, pero ambos hitos son importantes, bien posicionados y bien gestionados en función de los grupos que se identifican con ellos. Bien, gracias José por ese punto de vista de las medidas, ¿no? De las políticas, de lo importante que es. Quizá en ese tema podría ahondar Juan Carlos Lagos. Eh, bueno, atendiendo a qué medidas o políticas culturales se pueden implementar para darle un buen uso al espacio público y sigo con el tema, digamos, más o menos central, ejemplificando en el caso del monumento de Baquedano, y tomando un poco también de la cita que daba Rosa, de García Canquini, que dice que obtener un consenso para un tipo de orden o transformación social cuando estamos hablando de estas temáticas. O sea, ¿qué mejor consenso vendría siendo, por ejemplo, terminar después de varios instrumentos, de varias vinculaciones, con un plebiscito en ambas comunas donde se sitúa el monumento? Y así también aplicarlo para otros casos donde exista esta, digamos, esta dicotomía entre si mantener, entre si nos reconocemos con los elementos que están en el paisaje cultural, con los elementos que nosotros vemos en el espacio público, en el que ejercemos el espacio público. Y también citando a quien voy a leer textualmente, al antropólogo Fermín Cruz, eh, que nos da un principio que yo creo que es súper relevante para vincular precisamente las políticas culturales con la comunidad. Y este es el principio de la democracia participativa. Leo a Fermín Cruz, que nos dice: la democracia participativa es el reclamo de la sociedad de que corresponde al Estado y al gobierno facilitar participar en el proceso de toma de decisiones, especialmente cuando éstas afecten la vida diaria del ciudadano para mejorar las condiciones materiales y culturales de la familia y de la comunidad. Bueno, con el principio de democracia participativa se pueden generar desde mesas de trabajo, mesas de diálogo, en donde se involucren organizaciones territoriales, organizaciones comunitarias, organizaciones culturales que hacen uso del espacio público, que se reconocen en el espacio público, que se sitúan, que comparten colectivamente y se sienten libres en el espacio público. Y finalmente también podrían participar en un plebiscito en el que se tome una decisión final respecto al monumento baquedano o respecto al monumento, estatua, representación, nombre de calle, nombre de ciudad, e incluso, etcétera, lo que se nos ocurra que pueda ser cuestionable o que cause reflexión. eh, ¿Qué mejor que hacerlo en un plebiscito? O sea, que este plebiscito primero tenga las opciones trabajadas en mesas de diálogo, y una vez ya tengamos las opciones se pueda plebiscitar y participar toda la comunidad que esté interesada en, en esa temática en particular. Así que yo creo que una medida respecto al monumento baquedano o cualquier otra situación similar que exista a nivel país podría ser que en estas políticas culturales se implemente como principio la democracia participativa.
y que finalmente los plebiscitos, ya sea comunales o nacionales, sean el espacio donde se toma la decisión democrática de cómo ejercer este espacio público. Eso. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta luz, y también a José, a Rosa, por hablar sobre algo tan importante, ¿no? Que es como el rol del Estado, es como el rol de las instituciones hoy en día, logran instalar medidas concretas, reales, para poder, ¿no? Tratar de identificar cuáles son hoy, dentro de toda la diversidad y todas las manifestaciones que distintos grupos, que distintas maneras de emplear y ver una sociedad en la que hoy en día los territorios se desarrollan. eh, ¿Qué manera es una, ¿no? Como la participación directa, como la participación a través de mesas de diálogo, o directamente desde reformas institucionales que traigan un poco más de claridad, un poco más de lucidez de estos procesos, de cómo reconocer los patrimonios, ¿no? De lo que nos hablaba José, de cómo poder instalar en que todos los grupos sean representativos, ¿no? En donde se pueda mantener la memoria a través de nuestra historia, que si bien va mutando en el presente, es parte de nosotros y no podemos dejarla atrás, no podemos decir que no ocurrió, ¿verdad? Y bueno, esto que se le denomina histórico-social, unas estructuras, instituciones materializadas, sean materiales o no, es lo que estructura, es lo que instituye, es lo que materializa. Y en una palabra, es la unión, es la tensión de la sociedad instituyente y de la sociedad instituida también, de la historia hecha y de la historia que se hace. Sí, es un poco lo que nos dice Castoriadis. ¿Sí? Así que dejamos abierto este espacio. Damos las gracias a los participantes que estuvieron aquí debatiendo con nosotros, Juan Carlos Lagos, José Ignacio Molina y Rosa Ramírez. Esperamos que en algún momento puedan fortalecerse estas medidas, pueda darse una lucidez a lo que es el paisaje cultural y a cómo el uso del espacio público hoy en día está identificándose con nuestra memoria y con nuestras nuevas representaciones. Así que muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de debate.